El lagarto oculto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Hola, ¿qué tal? Soy Escoatl Jiménez. Hola, ¿qué tal? Soy Victoria Chávez Casep. Y como siempre les damos la bienvenida a una nueva emisión de Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Así es, para comentar las noticias nacionales e internacionales que están de relevancia en el momento. Recuerde que la repetición de este programa puede escucharlo el sábado a las 12 del día por esta misma estación. Así como pues nuestro canal de YouTube que se encuentra en Sintonía UTAP. Ahí tenemos el canal de reproducción de Lagarto Oculto, en donde podré escuchar todos los programas desde que iniciamos. Así es. Y también recuerden que tenemos nuestra página de Facebook donde compartimos recomendaciones de libros, de películas, de música, algunos artículos que pueden ser de su interés y por supuesto también los programas que, como bien mencionó Victoria, son grabados en formato de video y se comparten en esa plataforma digital. Por supuesto, y no te olvides de los eventos culturales. Siempre estamos anunciando obras de teatro, musicales, y diferentes eventos como obras pues de pintura y de todo esto que son muy buenas exposiciones, así que si están interesados en el tema cultural, pues no dejen de visitar la página. Por supuesto. Y bueno, como siempre, iniciamos con la sección de noticias. El día de hoy tenemos muchas, no podremos abordar todas, pero bueno, haremos algún análisis. Pues de las principales, que hay muchas de bastante interés. Así que empezamos por la parte internacional y básicamente lo que tiene en shock al mundo entero, o por lo menos a gran parte del mundo occidental, es la decisión del presidente Donald Trump de retirar a su país, los Estados Unidos, del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sí, es una decisión de verdad, pues yo creo que bastante fuerte. Yo creo que está tomando una medida aislacionista que de plano deja sin respaldo pues a toda la comunidad científica, a los empresarios, a todos aquellos políticos o ciudadanos que están a favor del medio ambiente en Estados Unidos. Yo creo que los está abandonando y pues nos está abandonando a todos como mundo, porque pues es, yo creo, importante mencionar que China y Estados Unidos son los países que más contaminan a nivel mundial. Claro. Y bueno, yo sé que el cambio climático es un tema que ha estado en la agenda de los medios durante muchísimo tiempo, pero de pronto pues sí creo que valdría la pena recordar aquí algunas cifras y en qué consiste, ¿no? Claro. Le comento, según datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas IPCC, y la Organización de las Naciones Unidas, se conoce como efecto invernadero aquel fenómeno natural resultante de la absorción y reflexión por ciertos gases de la atmósfera de una parte de la radiación infrarroja de la Tierra que retiene de esa forma el calor, que quiere decir que entra calor a la Tierra y no puede salir por justamente la emisión de los efectos, la emisión de gases de efecto invernadero. Nada más para que usted se dé una idea del fenómeno. Este es acentuado, como lo mencionaba, por la liberación más importante en la atmósfera de estos gases, que son resultados de la actividad humana. El principal gas de efecto invernadero es de origen antrópico, que quiere decir que lo generamos los seres humanos, y es el dióxido de carbono, que representa el 76% de las emisiones. Los otros gases son el metano, que representa un 16% de las emisiones, el protóxido de nitrógeno, un 6%, y los gases fluorados, que representan un 2%. Cada gas tiene una capacidad diferente para retener el calor. ¿Qué ha pasado a lo largo de los siglos y de los milenios? ¿Y qué nos ha dicho la ciencia hasta ahora con este panel internacional de expertos? Para que nos demos una idea, las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero son las más elevadas registradas en 800,000 años de lo que se tiene registro en la historia de la Tierra. O sea que este dato anula por completo esta teoría de que todos estos cambios climáticos son un ciclo y que se está negando el efecto que tiene la humanidad. Y de hecho no niega que existan ciclos, sino que más bien dice, el problema es que los efectos se potencian justamente por la actividad humana. Entonces lo que era un calentamiento normal, o lo que pudo haber sido un calentamiento por causas naturales, se acentúa justamente por la actividad humana. La concentración media, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero era de 430 ppm, que implica partes por millón.
para tener mayores probabilidades, por ejemplo, de limitar el alza de la temperatura global a 2 grados, que para algunos pudiera no ser nada, pero implica muchísimo en varios ecosistemas del mundo. Claro, en los ecosistemas, en la biología. La concentración no debe superar los 450 partes por millón del dióxido de carbono. Ahora bien, para que nos demos otra idea, por ejemplo, en cuanto al alza de temperaturas, el promedio global en la superficie del planeta ganó 1 grado centígrado entre 1880 y 2015. Claramente podemos marcarlo desde el inicio de la revolución industrial hasta los días que hoy transcurren, ¿no? Y bastante rápido, y bastante rápido. Para hacer el cambio de 1 claro. grado. Así es. Sin embargo, la alza no es homogénea, es más importante en los continentes y a nivel en los polos. En las últimas 3 décadas han sido sucesivamente las más calurosas desde 1850. La temperatura en la superficie de los océanos se elevó 0.11 grados centígrados por década entre 1971 y 2010. Otro factor más que no se puede soslayar es la aceleración de las emisiones que entre 1970 y 2010 coinciden con la explosión demográfica mundial. La población del planeta se duplicó en ese periodo. Siendo los seres humanos quienes más emitimos gases de efecto invernadero. Y pasamos de 3.600 millones de seres humanos en la década de los 70 a 7.000 millones de personas, de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas, en el año 2010. Claro, entonces, muchísimo. Para los escépticos que dicen que el cambio climático no es responsabilidad de los seres humanos, señores, les digo, se están equivocando porque sí es cierto. Y bueno, ahora lo que resulta es que, hace algunos años, en 2015, fue ratificado el primer pacto internacional para reducir las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero, que precisamente es este famoso Acuerdo de París, ¿no? Entonces, están involucrados más de 195 países. Así es. Entendido. Y sí. Estados Unidos y China, que son los principales países que producen este tipo de emisiones, ¿no? Sí, en realidad no sé tú lo que opinas, a mí me causa pues bastante preocupación. Claro. En primera porque, Estados Unidos es el segundo emisor de estos gases. El primero es China, pero Estados Unidos es el segundo. Y pues Barack Obama ya había ofrecido reducir este tipo de emisiones entre un 26% y un 28% para el año 2025. Pero pues todas estas medidas de que Barack Obama puso en marcha ya fueron totalmente frenadas por Trump. Otra cosa que me tiene bastante alarmada es que la cabeza de la Agencia de Protección Ambiental, que se llama Scott Pruitt, esta persona niega totalmente el cambio climático. De plano, él dice en las ruedas de prensa, en todas las conferencias, que el cambio climático no es una realidad, que lo que pasa, pues que la Tierra y los sistemas climáticos tienen estos cambios de ciclos que pueden estar registrados a lo largo de la historia. Entonces, aquí hay un enfrentamiento entre lo que son pues los lobistas de las compañías petroleras, de las compañías eléctricas y las compañías que no quieren reducir este tipo de emisiones, en contra pues de los científicos y de otros empresarios que son pues ambientalmente responsables. Y yo creo que a nivel, tiene implicaciones más allá de las económicas, y es algo en lo que creo que deberíamos poner mucha atención. A mí lo que me inquieta es lo siguiente: el argumento de Donald Trump es: tengo que cumplir una promesa de campaña, que es básicamente proteger los trabajos de hombres y mujeres estadounidenses que votaron por él, ¿no? Y en general lo que ofrece hacia su país. El tema es que es un punto de vista bastante simple, implica un nivel de reduccionismo preocupante, porque tú sigues con un modelo de consumo y con un modelo de desarrollo económico que a leguas y con las cifras de la ciencia está demostrado el daño que causa, y que causa no solamente a nivel mundial, que aparentemente pudiera ser algo abstracto, sino que ha derivado en tragedias como lo que ocurrió con el huracán Katrina, por ejemplo, en Nueva Orleans, que es algo que a los estadounidenses les pegó muchísimo, y lo que ha ocurrido en otras áreas del mundo. Entonces, es increíble cómo solamente con tal de mantener cierto estatus y cierto modelo económico se sacrifican acuerdos como este, que van a tener un impacto no solamente para la población de Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Y no se hace la inversión en la ciencia, que digamos ya era una inercia que venía dándose en Estados Unidos y en varios países de Europa, para comenzar a trabajar en energías limpias y en otras formas de que las industrias sigan vivas, ¿no? Sin que ello implique necesariamente que los trabajadores pierdan sus empleos. Sí, por supuesto, coincido contigo. America First, del que habla Donald Trump, es bastante peligroso porque, como dices, se basa en esta idea simple de proteger el empleo, a como tradicionalmente se ha visto en Estados Unidos. Claro. Aquí yo creo que lo que está
implícito es este modelo de éxito y desarrollo que tienen los estadounidenses y los americanos en general. Vemos que es expansionista. Claro, es expansionista, pero aparte vemos cuál es el común de los americanos. Bueno, están hechas las ciudades y las carreteras para el uso del automóvil, no del transporte público, por ejemplo. Están acostumbrados a usar espacios grandes de construcción, a tener por lo menos 2 coches o más por familia. Y pues vemos que de las industrias más desarrolladas en Estados Unidos, pues es la industria automotriz. Claro. Entonces, bueno, vemos que todo este tipo de conceptos y de modas de consumo pueden verse en riesgo y sí pueden hacer que el país, pues, deba, yo creo, tener un análisis del tipo de desarrollo que van a tener, porque mucho se plantea, bueno, Estados Unidos busca cierto tipo de comodidades y cierto tipo de vida, pero ¿qué pasaría si todos los demás países del mundo buscáramos comer carne al ritmo que Estados Unidos y tener una consume? Tele y tener 2 coches y tener una casa, etcétera? Por supuesto, claro. Pero no es pues no es sustentable, ni siquiera claro. es posible. Ni siquiera es posible. Ni siquiera es posible. Entonces, yo creo que aquí entra el tema de la responsabilidad y pues también entra el tema de decir, bueno, que como sociedad, yo creo que aquí los estadounidenses tienen que ponerse un poco más analíticos, un poco más reflexivos frente a este tipo de presidente que tienen, porque las consecuencias van a ser tanto graves para ellos como para nosotros. Finalmente, quienes sufren el cambio climático son los más pobres y los más desprotegidos. Así es, por supuesto. Entonces, pues ahí es una cuestión. Claro, y tiene una serie de implicaciones, como tú me lo mencionabas, desde económicas, de ordenamiento territorial, de redistribución de la riqueza, de, digamos, inversión en lo que es innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, y por supuesto también de la propia geografía, ¿no?, de los países que se han visto afectados justamente por mantener un modelo industrial que permita mantener, como tú me lo mencionabas, Victoria, un nivel de vida y un estatus a partir del consumo de ciertos insumos que pues tampoco son fundamentales para la vida de los hombres y de las mujeres, ¿no? Hay que decir también que, bueno, ya se tomó la decisión, sin embargo, de acuerdo a las propias reglas del pacto, aquí le digo, no es solamente algo que se dé en automático, sino que se estableció de que los países no podrían abandonarlo durante los primeros 3 años y una vez que se haya decidido esto no sería efectivo hasta 1 año después. Es decir, en teoría Estados Unidos seguiría formando parte del Acuerdo del Clima hasta el 2020, lo que también pone una coyuntura interesante porque no es el único tema que ha sido controversial en la administración de Donald Trump, sino que también han surgido otra serie de cuestionamientos desde la intervención de la embajada rusa, de los nexos de su equipo de trabajo con el gobierno, con el Kremlin, y también algunos otros cuestionamientos que ha habido de la familia que marcan una fuerte inercia para una posible destitución de Donald Trump, que en verdad lo hemos dicho en este programa, no se descarta un impeachment. Claro, no se descarta. Y que bueno, en este caso también pudieran echarse atrás una serie de decisiones y se me fue el nombre de las firmas estas ejecutivas que hizo para echar atrás, por ejemplo, apoyos como reproducción sexual, interrupción del embarazo, energías limpias y esto del cambio climático, ¿no? Por supuesto, yo creo que aquí es un frente abierto en la legitimidad y en la capacidad que tiene Donald Trump como gobernante. Yo creo que aquí pues todo el pueblo americano debe de estar bastante consternado. Así es. Y pues por otra parte también creo que es está dando ahora sí que señales equivocadas al mundo, ¿no? Mucho se ha criticado, por ejemplo, a China cuando no quería entrar a este Acuerdo de París, mucho se ha criticado a la India, otro país que está en vías de desarrollo que no quería entrar, y yo creo que aquí esta lección que nos está dando es que, bueno, el país más desarrollado del mundo no quiere cumplir con esto. ¿Cómo le vamos a exigir entonces a los países que están en pleno desarrollo económico que le entren, ¿no?, a cumplir con este asunto? Entonces, bueno, yo creo que sí es una cuestión de bastante reflexión y pues que debería de quedar en todos informarnos un poquito más de qué acciones podemos hacer de manera individual, porque también yo creo que el poder de mejorar esta situación puede estar en nosotros. Por supuesto, y aquí en Tabasco ya lo vimos con las inundaciones de hace 10 años y de lo que va a seguir ocurriendo tanto en nuestro país como en nuestro estado. Entonces, seguiremos platicando de ese tema y ya nos vamos a un corte promocional para seguir con otros temas de análisis aquí en la mesa, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos. El lagarto oculto. Ingeniería en procesos bioalimentarios.
En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. El lagarto culto. Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Culto y pues entre todas las noticias hay una que en particular me tiene muy contenta. Yo creo que aquí en el programa El Lagarto Culto la celebramos y la alabamos. Y pues es de que la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero gana una batalla y pues es aprobada finalmente en el Congreso de Jalisco. Así es. Y para pues platicarles un poquito de qué trata esta campaña, esta iniciativa, es que, bueno, se fundamenta en que los partidos, esta creencia que los partidos reciben demasiado dinero público y pues esta fórmula y esta manera de distribuir el recurso público hace pues de que ellos no se esfuercen en conseguir el voto popular. La propuesta de Sin Voto No Hay Dinero consiste en cambiar esta fórmula para que en vez de multiplicar el recurso para los partidos por el padrón, se multiplique pero por la votación ya ejercida. Entonces serían los votos totales menos los votos nulos y menos los votos en blanco. Entonces son los votos realmente ejercidos los que se van a multiplicar para dar el recurso a cada uno de los partidos. Así es. ¿Por qué se está dando esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa impulsada por el candidato local independiente Pedro Kumamoto, pues tiene esta justificación, ¿no? De que ya los partidos... Sí. ¿Qué dije? El candidato. Ya es el diputado local. ¿Qué dije? Sí. Diputado. De que los partidos necesitan recuperar pues la legitimidad y recuperar también el espacio ante los ciudadanos, ¿no? Claro. Que realmente funcionen como deberían y pues que sean realmente representativos Así es. de sus votantes. Así es. Aquí es interesante, por ejemplo, que se logró que con 31 votos a favor, 2 abstenciones y 5 votos en contra, los diputados locales aprobaran precisamente esta medida. Como ya lo mencionaba Victoria, pues por ejemplo, si vota el próximo año 50% de la votación, es el 50% del recurso que recibían antes, ¿no? Porque no importaba la votación que tuvieran. Claro. Entonces ahora se utiliza lo que se llama una unidad de medida de actualización, que quiere decir que es justamente esta votación válida emitida, ¿no? Que son los votos totales menos los nulos menos los que están en blanco. Y en un año no electoral el monto será de multiplicar el 20% de esa unidad de medida por el total del padrón electoral. Entonces todavía se reduce más. Claro. Eso implica un ahorro del 60% aproximadamente en el recurso que se le va a dar a los partidos políticos. Incluso el equipo de Kumamoto realizó un simulacro con dichas fórmulas y me parece interesante leerlo. Dice, el presupuesto para este 2017, que es año no electoral, el financiamiento hubiese sido de 80.6 millones de pesos. En 2018, que es electoral, la bolsa podría ser de 199.8 millones de pesos. Y se agrega que de haberse aplicado esta fórmula en 2016, que también es año electoral, el recurso hubiera descendido a 80.6 millones. El ahorro
de los 3 años de 2017 a 2018 sería 556,019,000 pesos. Es decir, la bolsa total se habría reducido en 60.63%. Es un logro que es histórico. Sí, un logro enorme, así es. Hay que decirlo, sobre todo porque hay que recordar la génesis del movimiento, ¿no? O sea, efectivamente Pedro Kumamoto empezó repartiendo volantes en cruceros en Zapopan, en Jalisco, al ser candidato independiente para el Distrito 10 local. Primero tuvo que conseguir las firmas necesarias para poder registrarse como candidato independiente ante el Instituto Electoral. Y lo que parece interesante, lo que hay que rescatar es justamente el trabajo territorial que hicieron y la radiografía que pudieron hacer del distrito para poder convencer a la gente y hablarle. Básicamente usaron las redes sociales para comunicar el mensaje, pero el trabajo finalmente fue de red social en vivo, o sea, de conectar con la gente uno a uno, de irse a las colonias, de sacar las sillas y el banquito y decirle, aquí estoy para escucharte, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué te molesta, qué te enoja, pero también con qué sueñas y qué quieres tú ver distinto en tu ciudad, en tu distrito y en tu estado, ¿no? Entonces, se ha ido construyendo un ejercicio de participación ciudadana muy interesante que creo que ya sentó un precedente a nivel nacional y me atrevo a decir que a nivel latinoamericano también, porque surgen colectivos como Wikipolítica México, Wikipolítica Jalisco, comienzan a surgir movimientos, por ejemplo, ahora como el de Por México Hoy, ahora con Emilio Álvarez y Casa a la cabeza, nosotros, donde hay gente como Mauricio Merino Huerta, como Marta Lamas, como Víctor Trujillo, y empieza esta inercia de seguir empujando una agenda ciudadana que es responsable, porque finalmente no se trata solamente de hacer una crítica a los partidos políticos, ni de querer anularlos, sino decir, es cierto, son parte del sistema, pero también tienen que replantearse la forma en que han hecho la política, la forma en que han establecido su cultura organizacional, y a partir de eso, cómo poder hacer un ejercicio también de introspección y de reflexión como ciudadanos para hacer la investigación correspondiente y hacer propuestas sólidas como Sin Voto No Hay Dinero. Fue a tal punto la presión que hicieron como jóvenes al gobernador de Jalisco, que fueron a la Casa de Gobierno, lo presionaron y el gobernador se vio obligado a mandar una contrapropuesta a la Cámara de Diputados, y finalmente lo que se aprueba es un punto medio entre la propuesta original que había sacado del equipo de Kumamoto y la enviada por el gobernador de Jalisco. Entonces, sí se puede, como bien lo dicen, los muros sí caen, y creo que se siente un precedente importante, porque también hay que recordar algo, la estrategia que utilizaron fue muy buena. Primero, el cabildeo que se hizo por parte de Kumamoto en la Cámara local fue para que los diputados aprobaran enviar esa iniciativa a la Cámara Federal. Pusieron el tema en agenda nacional. En agenda nacional. Claro. En el momento en que la Cámara Nacional lo rechaza, lo congela y regresan, el tema ya estaba posicionado en todo el país. ¿Qué pasa? Que ahora los mismos diputados que dijeron, bueno, está bien, mientras no lo aprobemos en Jalisco, pero lo aprueben los diputados federales que se hagan bolas, ya no tienen opción. Claro, ya no tuvieron opción, porque finalmente se vieron obligados para esto. Entonces, meten la iniciativa para la Cámara local y tienen que aprobarla. Entonces, me parece una jugada precisa, una estrategia muy, muy efectiva, y que creo que siente el precedente, aunque ahora habría que revisar también la legitimidad de las personas que van a replicar ese tipo de iniciativas en otros estados del país, porque eso es muy importante decirlo también, Víctor, y creo que no sé en eso coincidirás conmigo o no. La legitimidad que tiene Pedro Kumamoto por utilizar justamente el recurso público que se le dio por parte del Instituto Electoral, de no estar comprometido con ningún partido político y de ser un grupo de jóvenes que trabajan de forma horizontal, creo que es lo que le ha dado gran parte de la fuerza y de la congruencia para impulsar este tipo de iniciativas. Ojalá quienes comiencen a replicarlo en los estados del país tengan la misma legitimidad o por lo menos el mismo compromiso social y político para tomarse las cosas en serio y para no utilizarlo como una vendetta política solamente porque en sus partidos no tuvieron ciertas candidaturas, ¿no? Sí, por supuesto, yo coincido contigo en varios puntos. En el último, por ejemplo, cuando mencionas, bueno, de que se puede replicar este modelo en varios estados y de cuestionar la legitimidad, yo creo que, bueno, que si se llega a replicar, yo creo que sería un éxito. Claro. Entonces, bueno, empezando por ahí, yo lo veo bastante
pues provechoso. Y pues sí, también me llama la atención cómo Pedro Kumamoto se ha vuelto un referente de congruencia y de ética en la política mexicana. Pues ya nada más mientras salgan con él en la foto, mientras tengan una entrevista con él y todo, bueno, eso es pues bastante buscado por todos los demás actores políticos, porque ya se ha vuelto un referente ético. Entonces esto pues me llama muchísimo la atención. Y otra cosa que no puedo dejar de señalar es cómo él llega a esta posición saltándose a los partidos políticos. Sin embargo, ya cambia todas las reglas del sistema político al plantear este modelo de financiamiento en el cual se está obligando y se está incentivando a que los partidos empiecen a trabajar por su militancia, por tener una participación muchísimo más activa dentro de la vida política, no solamente en los institutos ya formales, sino ya en los ciudadanos. Claro. Entonces yo creo que esto es necesario. Mucho descrédito hay ya de nuestras instituciones, y yo creo que esta medida sí llega a dar como este reforzamiento necesario a los partidos políticos, que si bien no son la única vía ni el único camino, no dejan de ser necesarios. Así es. Entonces yo veo estos dos puntos pues bastante importantes, y pues sin duda esta es una muy buena noticia con este ahorro que mencionabas de más de 560 millones de pesos, ¿no? Pues yo creo que se podrían utilizar en bastantes cosas y en bastantes en bastantes problemas y situaciones que hay en nuestro país. Y ese va a ser el siguiente paso, la pelea por los presupuestos participativos. Y una pelea que ahorita justamente que quizá no está en la agenda de los medios nacionales y tampoco los locales, pero la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, creo que fue 30-31 de mayo, ocurrió algo preocupante en la Ciudad de México cuando en la Asamblea Legislativa, al trabajar las leyes secundarias de la nueva Constitución de la Ciudad de México, no se bloqueó la propuesta inicial, que era que tú podías elegir, además de tu alcalde, los concejales de barrio o de colonia en la Ciudad de México. Sí. ¿Qué pasa? Que básicamente aplicaron el mismo modelo que se replica en el país, donde un alcalde mete la planilla de regidores y al momento de votar por alcalde votas por todos ellos. Aquí no, aquí la propuesta inicial era, señores, una cosa es el alcalde y otra cosa son los regidores, y vamos a votar por todos ellos. Y si no votamos por ellos, no pasan. Entonces, estás empoderando a la ciudadanía y estás obligando a las fuerzas políticas a que tengan contacto con la gente, que escuchen a la sociedad y que se hagan más responsables y que se hagan un compromiso serio, porque va a haber una exigencia mucho mayor para la rendición de cuentas y sobre todo para que haya una retribución y un diálogo constante entre autoridades y entre sociedad. Entonces, después de esto, vienen presupuestos participativos y viene, yo creo, un replanteamiento en los próximos 5 o 10 años, una reforma política fundamental para cambiar las reglas de la representación política en nuestro país. Sí, yo creo que una de las desventajas que tenemos como país es que tendemos a ver la política siempre hacia lo central y hacia lo federal. Así es. Cuando hablamos de política siempre pensamos, en el presidente, en figuras relevantes, inclusive, en el gobernador, pero muy pocas veces nos sentamos a hablar de lo local, de lo que corresponde, por ejemplo, a nuestro distrito, a nuestro representante más cercano, más directo. Y yo creo que esto es algo que tenemos que ir cambiando, la representatividad y el tener contacto y el tener conocimiento de quién está hablando por nosotros en las diferentes instancias. Y yo creo que una vez que tengamos esto y logramos establecer los canales adecuados de comunicación, este país pues va a ir avanzando muchísimo más. Así es, y sobre todo cerrar con esta idea de que se puede hacer en un estado. Efectivamente, Jalisco es de los más urbanizados y es de los que tiene una mayor población joven, particularmente en las zonas centrales, pero se pudo hacer y no vino desde la Ciudad de México, que normalmente era la que de avanzada mostraba siempre una serie de nuevas reformas, nuevas legislaciones, de nuevos programas, de adelantos, y ahora se demuestra que un grupo de jóvenes en un estado como Jalisco lo pudo hacer. Y eso quiere decir que se puede hacer en otros lados, con matices, con sus diferencias, porque cada contexto es muy particular, hay una idiosincrasia específica, hay un contexto político que es distinto en cada una de las entidades federativas, pero si se hace una buena organización, si se estudia realmente lo que se tiene que hacer y se consolida un proyecto serio donde los egos y el personalismo y el caudillismo no ganen, sino que realmente lo que gane, lo que prevalezca es el interés de la ciudadanía, creo que estaremos del otro lado y presentando en 10, 15 años, porque también hay que decirlo, estos cambios no son de la noche a la mañana, cosas muy interesantes en el país para nuestra generación,
también para la generación de nuestros padres, que también se lo merecen, y para las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que algo que es bastante interesante es ver cómo se ha manejado a la comunicación política en este sentido. Cuando vemos la iniciativa Sin voto no hay dinero, vemos que la puedes explicar en un enunciado prácticamente, y esto la gente lo entiende. Es algo muy, muy lógico, que les hace mucho sentido. Y vemos también que el lenguaje que ellos utilizan, tanto en su corporalidad como en su manera de vestir y todo, pues es bastante cercano y algo con lo que la gente se puede identificar. Claro. Entonces vemos que la política está humanizándose un poquito más y está acercándose a la gente. Así es, así es. Y pues bueno, yo creo que nos tenemos que ir a un promocional y pues regresamos para seguir hablando de noticias nacionales. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos. El lagarto oculto. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Ingeniería en tecnologías de la información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. El lagarto oculto. Hola, ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM, recordándole que este programa puede escucharlo con repetición el sábado a las 12 del día por la misma estación de radio, y que también encuentra el video en el canal de YouTube de Sintonía UTAP de esta universidad. Así es, ahí está la lista de reproducción del Lagarto Oculto, en donde tenemos todos los programas desde que iniciamos, con bastantes invitados, bastantes temas, bastante interesante. Así es. Y bueno, hay otro tema nacional que vale la pena tocar, que para algunos pudiera parecer anecdótico, pero que no lo es, y que quizá en el pasado recibió o fue merecedor de algunas menciones, pero creo que a partir de lo que platicamos en el bloque pasado y del surgimiento y robustecimiento de movimientos cada vez más ciudadanos en el país, no se puede soslayar lo que puede pasar con esto. Nos referimos concretamente a lo que ocurrió en el Congreso Nacional Indígena, y antes de pasar al tema como tal, me gustaría dar un poco de contexto para que ustedes como radioescuchas estén familiarizados o se familiaricen un poco con esto. ¿Qué es el Congreso Nacional Indígena? El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, planteándose, y cito, ser la casa de todos los pueblos indígenas, un espacio donde los pueblos originarios encuentran el espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía con sus propias formas de organización, de representación y toma de decisiones. Es el espacio de los indios que somos. ¿Quiénes conforman este Congreso Nacional Indígena? Los Amuzgo, Vinizá, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, los Coca, Comcac, Cuicateco, Cucapá, Guarijío y Cots, que están en la parte de la sur de Oaxaca, casi llegando a la frontera con Chiapas, Cumiay, Lacandón, Mam, Matlacinca, Maya, Mayo, Mazagua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahuá, Ñañú, Ñachtó, Ñujú, Nayeri, Popoluca, Purépecha, Rarámuri, Sayulteco, Tepegua, Tepehuano, Tlapaneco, Tojono, Odam, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Celtal, Sotzil, Huixárica, Yaqui, Soque, Afromestizo y Mestizo.
Este Congreso Nacional Indígena se rige por 7 principios que son servir y no servirse, construir y no destruir, representar y no suplantar, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, bajar y no subir, proponer y no imponer. El segundo Congreso Nacional se llevó a cabo en México, Tenochtitlán, en 1998 y se hizo para impulsar junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional la consulta nacional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Posteriormente, el tercer Congreso Nacional se llevó a cabo en el 2001 en Norillo, Michoacán, por el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos y la suma a la Marcha de la Dignidad Indígena encabezada por el EZLN. Después, en el año 2006, en el cuarto Congreso Nacional Indígena en San Pedro Atlapulco, se decide suscribir la sexta Declaración de la Selva Lacandona, que quiere decir que se iba a ejercer hasta sus últimas consecuencias la autonomía en los hechos y la resistencia indígena, y esto es derivado de una serie de denuncias que se habían realizado por el desplazamiento de algunas etnias indígenas de sus comunidades por el narcotráfico o por fuerzas del Estado. Y hace 8 meses se anunció una idea que pues, para muchos pues, no era viable, que era precisamente que se hiciera una consulta a todos los delegados del Congreso Nacional Indígena para decidir que en el próximo proceso electoral del 2018 fuera una mujer quien encabezara la candidatura indígena anticapitalista ante el resto de las fuerzas políticas. Queda como vocera, como candidata, la compañera del pueblo nahual, María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, quien es originaria de Tuxpan, Jalisco, y quien es la mujer que representará los pueblos originarios de este Congreso Nacional Indígena en el proceso electoral del año 2018. Así es, y bueno, ¿quién es Marichuy? ¿Quién es María de Jesús Patricio Martínez? Pues es una indígena nahua especializada en medicina tradicional y defensora de los derechos humanos. Como bien dices, pues ella es esta vocera representante para las elecciones federales del 2018, en el cual ya quedó establecido que será a través de una candidatura independiente. Ella está comprometida con el combate al machismo y la reconstrucción de las comunidades, así como con la medicina tradicional e integral. Ella dice que para dejar claro este proceso de reconstrucción integral de los pueblos indígenas es una tarea que incumbe tanto a los hombres como a las mujeres y también pues a todas las fuerzas políticas de este país. Ella tiene en Tuxpan, la Casa de la Salud, Cali Teocualhuateca Tochan, y pues ahí ella colabora con sus conocimientos de medicina tradicional y herbolaria. Realmente pues ha hecho muchísimo en esta casa de defensa de los derechos humanos, apoyo a migrantes y otro tipo de tareas bastante pues necesarias. Así es. Y pues cabe mencionar que en este encuentro en el que ella sale electa, pues subieron 840 delegados y delegadas provenientes de estos 60 pueblos indígenas que acabas de mencionar. Y pues bueno, ella ya es pues la elegida para ser la representante de todas estas personas. Claro, y que tiene muchas aristas el tema, porque a ver, hay gente que se pronuncia siempre a favor, con una defensa prácticamente a ultranza del Congreso Nacional Indígena y de esta candidatura, en el caso particular de Marichuy, y hay quienes brincan, particularmente otros partidos de izquierda, que dicen es que va a dividir el voto. Yo creo que hay matices, ¿no? Me parece interesante, por un lado, reconocer finalmente las limitaciones que tiene el Congreso Nacional Indígena respecto a otros partidos y otras estructuras en el país, lo que finalmente derivará en una pequeña votación. Claro. No es que sea malo, pero también, como lo dijo la propia candidata, el objetivo no son los votos. El objetivo es tener el espacio, tener la voz, tener los canales de comunicación para seguir exigiendo el respeto y la garantía de que las comunidades indígenas no solamente puedan tomar decisiones como comunidad, sino que también su integridad física sea resguardada por el Estado ante los conflictos que viven en gran parte del país, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser lo fundamental, pero también creo que nos obliga un poco a repensar que finalmente, al decidir enviar una candidata, también tiene que ser juzgada, criticada y estudiada de la misma manera que los otros candidatos a la presidencia de la República. Por supuesto, yo te quiero comentar, por ejemplo, que
tengo también opiniones en algunos momentos encontradas, en algunos momentos opuestas frente a esta noticia, y es que, bueno, en cuanto, por ejemplo, si hablamos de representatividad de los pueblos indígenas en México, los pueblos indígenas forman parte del 6.5% de la población mexicana, y esto lo da el INEGI con datos de que, bueno, aquí se denomina como una persona indígena porque como no se puede denominar por la raza o por la apariencia física, se tiene que tomar como elemento la lengua. Y solamente el 6.5% de la población en México son de lengua indígena, por lo tanto así lo considera INEGI, ¿no? Y bueno, de esta población indígena, la mitad de las mujeres indígenas, pues realmente trabajan por su cuenta, lo hacen por su cuenta. Entonces vemos que hay una disparidad en el tema de género todavía muchísimo más alta, y eso, bueno, es como para situarnos de cómo está la población indígena en México. ¿Qué creo yo respecto a esta candidatura? Bueno, creo que sí es un avance para la pluralidad y para la inclusividad de las mujeres y de los indígenas, tener una candidata como ella, y que se hable desde que haya una voz como la de ella con esta agenda y con esta denuncia a nivel nacional, me parece excelente. Sí. Sin embargo, sí creo que como mencionas, tenemos que observar la trayectoria de esta persona y ver sus capacidades para ver si en realidad puede ser presidenta y puede ocupar un cargo con la responsabilidad que es ser presidente de una nación. A mí siempre tengo el referente de Jacqueline Pechard cuando habla de la cultura política democrática, y ella dice que, bueno, que cuando nosotros votamos por alguien podemos caer en diferentes tipos de ciudadano, ¿no? Podemos tener una cultura política parroquial, que es cuando nosotros votamos ya sin pensar por el partido predominante, por el partido hegemónico. Nosotros tuvimos una historia pues bastante grande con el PRI de votar así, de una cultura política parroquial. También pues tenemos la cultura política pues de la simpatía, ¿no? De que alguien nos cause una simpatía, una emoción y un carisma que nos guste. Entonces, bueno, votamos por esa persona sin tener en consideración sus habilidades, sus capacidades. Y también está la cultura política democrática, en la cual sí juzgamos a la persona que está en el puesto de elección popular dependiendo pues de todas las cualidades y de todo lo que tiene de valor para poder ejercer de una mejor manera el cargo. Así es. Entonces, bueno, yo aquí en este punto sí me gustaría aclarar que, bueno, espero que las personas que sean simpatizantes de ella y que sean convencidos de su candidatura realmente estén viendo pues todo lo que ella trae para ofrecer, porque yo creo que puede tener mucho, tiene una integridad, tiene una visión diferente de la vida, tiene otro tipo de propuestas, y yo creo que es bastante respetable que las personas simpaticen por ella. Lo que sí veo como un peligro es que en la democracia actual a veces con esta corrección política o con esta manera del bien pensar, tendemos a emitir votos simplemente por lo que está de moda, por simpatizar con ciertas ideas o ciertas cosas. Entonces, bueno, yo creo que aquí sí tenemos que ser bastante objetivos y ver qué candidato tiene las mejores herramientas y también pues qué candidato nos representa mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí es una tarea interesante. Yo creo que es un ejercicio bastante bueno el que está haciendo el Congreso Nacional Indígena. Va a ser muy bueno porque sobre todo va a poner en brete a los candidatos de los otros partidos, por el hecho de que hasta el día de hoy ningún candidato ha planteado dentro de sus propuestas de manera explícita el tema indígena. Ninguno ha planteado, por ejemplo, revisar los acuerdos de San Andrés Larraiza, ¿no? Ninguno como tal ha hecho reconocimiento explícito, por ejemplo, a la aportación cultural y a lo que hoy actualmente viven varias de las comunidades indígenas en el país por los desplazamientos derivados de la mal llamada guerra contra el narcotráfico que se inició hace 2 sexenios. Entonces, me parece importante, y yo lo resumiría en esto, esta candidatura va a poder visibilizar varios de los problemas que aquejan a tantos grupos étnicos en el país, que han sido subestimados, que han sido relegados, y que si bien es cierto tienen una cosmovisión particular que quizá para ellos, porque hay que decirlo como tal, lo que nosotros consideramos como democracia, por ser personas que nacieron quizá en un ambiente más urbano y que están descontextualizados de lo que se vive en algunas regiones indígenas del país,
para ellos implica otras cosas, ¿no? Sus victorias implican el reconocimiento de los derechos a la autodeterminación e incluso a la capacidad de convivir con cosmovisiones distintas sin que necesariamente se rompa el pacto estatal, ¿no? Que es lo que conocemos como México. Entonces va a ser muy interesante. Creo que va a meter en un brete a más de uno de los candidatos, no solamente a los de izquierda o a los que se dicen de izquierda, pero bravo, en verdad se aplaude y hay que estar atentos a las propuestas que van a sacar por parte del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Así es bastante bueno, es bastante reconocible que tengamos una candidata mujer indígena a la presidencia de la República. Yo espero que como país estemos preparados y pues que esta contienda se lleve de la manera más respetuosa y más inclusiva posible. A mí me gustaría dar, por ejemplo, el ejemplo de Evo Morales, que pues realmente es un presidente histórico porque es el primer presidente indígena que llega a esta nación, y pues aquí vemos que hay un 60% de indígenas, de la mayoría de la etnia quechua, y pues aquí vemos también, por ejemplo, que en Bolivia, frente a todos los pronósticos que la gente tenía respecto a Evo Morales, sí se ha disminuido la pobreza. Pasamos de tener una pobreza de 36.7% de pobreza extrema a el 16.8% entre 2005 y 2015. Entonces sí hay una disminución bastante importante, así también como el índice de Gini, que es de la desigualdad. Entonces, bueno, en este tipo de gestión, pues yo creo que Evo Morales ha sido bastante bueno. Y pues ahora sí que nos queda nada más ser espectadores y participantes de esta contienda. Perfecto. Muy bien, nos vamos a un corte promocional y regresamos con el último bloque para, por supuesto, las recomendaciones de libros y de actividades culturales, porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Ya volvemos. El lagarto culto. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. El lagarto culto. Hola, estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Culto, y después de estas dos muy buenas noticias que les tenemos, llega una que no es tan buena, pero yo creo que es necesario discutir, y es que en Nuevo León el Congreso Estatal ha aprobado la ampliación de este concepto que se llama la legítima defensa. Y bueno, ¿por qué esto es relevante y por qué esto es grave? Porque pues el Código Penal define como legítima defensa cuando la persona obra en defensa de su persona, de su familia, de su honor, de sus bienes, siendo pues una agresión la cual resulta en un peligro inminente. La ampliación de esto es que ahora la persona va a poder defenderse no solamente en su casa, sino pues en algún lugar en donde se encuentren bienes o bienes ajenos y que tenga la obligación legal de defender.
y pues esto quiere decir que la persona va a estar facultada para ejercer violencia en todos estos sitios. Sí. Lo cual, pues bueno, es bastante preocupante. ¿Y por qué? Porque la persona se está haciendo responsable de velar por su seguridad, de velar por la seguridad de bienes inmuebles, de bienes materiales, y pues esta no es la obligación de una persona. Estamos viendo realmente una fotografía nítida de una sociedad que ante la indefensión ve en una bala la supervivencia. Yo creo que en este sentido, pues nosotros debemos de estar bastante atentos. Los legisladores deben de saber lo que están haciendo. Ojalá la sociedad también sepa lo que está asumiendo y el Estado no deje a un lado lo que es su principal responsabilidad, el proveer de seguridad a cada uno de sus ciudadanos. Y de reconstruir el tejido social. Claro, finalmente aquí estamos violando una de las principales normas de la política y del poder político, ¿no? Que es el uso exclusivo de la fuerza y de la violencia. Claro. Porque es la única, realmente aquí por eso el Estado tiene el monopolio, para asegurar el monopolio la integridad física y los bienes de las personas. Del uso de la violencia y de la fuerza. Entonces, bueno, aquí vemos que vienen muchos problemas y muchas alertas. Ya hay varias organizaciones que están pues dando pues sus alertas. Una de ellas es la organización ciudadana Causa en Común, que exigen a las autoridades y a los legisladores de Nuevo León la revisión de estos alcances de la reforma del artículo 17 del Código Penal de este estado. Y pues ¿por qué? Porque se pueden incurrir en bastantes problemáticas. Una de ellas es el tráfico ilegal de armas, en el que vemos que un arma ilegal cuesta hasta pues la mitad que un arma registrada o un arma adquirida en una tienda oficial. Entonces vemos que aquí estamos causando otro tipo de problemáticas, ¿no? Y otro tipo de situaciones que todavía no tenemos previstas. Claro. También, ¿qué va a pasar entonces con el papel de las policías locales? Les estamos quitando facultades, les estamos quitando responsabilidad. Y pues bueno, sí es una cuestión bastante seria la que está pasando en Nuevo León. Y miren, nada más para darles algunos datos. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra de asesinatos intencionales aumentó un 25% respecto al mismo mes del año 2016. O sea, que estamos hablando de... eso fue a principios de año, ¿no? Nada más, por ejemplo, para que se dé una idea, de acuerdo al dato, se anticipa que la cifra de asesinatos, lo que era para el 2016, iba a incrementarse un 22% para este 2017. Nada más para que nos demos una idea, ¿no? Se han triplicado en algunos casos los asesinatos y las cifras de violencia. Y bueno, resulta algo paradójico que después de lo que ocurrió en el Colegio Americano del Noreste, donde un niño asesinó a varios compañeros suyos antes de suicidarse, resulta que ahora que el Estado apruebe una ley como esta, cuando finalmente lo que tiene que hacer precisamente es comenzar a reconstruir parte del tejido social para que precisamente los niveles de violencia bajen. O sea, estamos viendo como referente inmediato el caso de los Estados Unidos, como vecino del norte, donde precisamente hay un gran debate por el lobby o el cabildeo que hace la Asociación Nacional del Rifle, por los grupos que finalmente exigen que una de las libertades irrenunciables en Estados Unidos sea que tú puedas como ciudadano portar un arma. Pero bueno, finalmente Estados Unidos tiene un contexto histórico completamente distinto que se funda a partir de la guerra, y nosotros no. Entonces, replicar eso no coadyuva en nada. Me preocupa porque, como bien lo mencionas tú, Victoria, son finalmente lo que ocurre en la psique de la persona es que comienzas poco a poco a desconectarte moral y emocionalmente de cualquier otro ser humano. Porque en el momento en que alguien entra a tu casa o que pueda resultar una amenaza para ti, en ese momento tú ya tienes dentro de tu inconsciente la facultad, la potestad que en teoría la ley te da para poder activar un arma en contra de otro ser humano. Cuando ni siquiera el homicidio, el asalto o el delito se puede haber consumado. Entonces es un grave riesgo, ¿no? Claro, es un grave riesgo, perdón que te interrumpa, porque como estaba constituida la ley en un inicio, era pues algo bastante lógico. Yo creo que era algo bastante, hasta pudiéramos asumirlo como un instinto natural, el defenderte cuando alguien te está atacando, el salvar tu vida, ¿no? Porque realmente aquí tú podías actuar en defensa propia cuando ya había una intención de acabar con tu vida expresamente, que hubiera un arma de fuego o un arma
constante de por medio. Entonces, bueno, aquí tú ya podías actuar con toda el respaldo de la ley, ya como en defensa propia. Pero cuando esto se extiende y se amplía a también proteger tus bienes materiales, o tu casa, todo lo que sea tu territorio, por llamarlo de alguna manera, pues también entramos ya en un conflicto ético bastante serio, ¿no? Bienvenidos el viejo casi están diciendo. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a analizar qué pasa, porque todavía tengo entendido que se votó en comisión, pero falta que se vote en el pleno, ¿no? Así es, tendríamos que revisar esa parte. También hay que ver cómo se mueven otros estados del país. Y bueno, desafortunadamente, pues por un lado vemos que en Jalisco ocurren cosas importantes como el ahorro del dinero de los partidos políticos, y quizá pues hay que decirle a los regiomontanos que pueden tomar ese referente para aprobar una ley similar y que ese dinero que se ahorre se pueda dirigir precisamente a zonas que están ubicadas, porque hay polígonos que determina el Sistema Nacional de Seguridad Pública que son zonas de alta peligrosidad, donde hay que hacer trabajo de nivel federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces hay otras formas de hacerlo, que sí lleva más tiempo, es cierto, que sí cuesta más dinero, es cierto, pero vale la pena. Sí, por supuesto, es un trabajo necesario. Así es. Bueno, es el último bloque y nos quedan aproximadamente, creo que la mitad del tiempo, 5 minutos, entonces ya pasamos a las recomendaciones culturales de libros. Y de libros. Yo les quiero decir que el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco acaba de sacar el anuncio de que en el Centro de Imagen de Tabasco, que está en la zona SICOM, si no lo conocen, váyanlo a visitar, es un centro chiquito, pero vale la pena porque tienen siempre exposiciones fotográficas muy bonitas. Tiene abierta durante todo el mes de junio y de manera gratuita la exposición Retrato, Misterio de Identidades. Pueden ir en un horario de 9 de la mañana, creo que a 5 de la tarde. Okay. Entrada gratuita. La verdad es que he visto algunas fotografías en la página de internet, pero sí me quiero dar una vuelta para poder revisar cómo está la exposición. Entonces creo que es parte de lo que también ayuda, ¿no? La cultura y las artes, como siempre lo hemos dicho aquí, te ayuda a ser más empático y más sensible. A ver desde los ojos del otro. Desde los ojos del otro, Así por es. Supuesto. Tú, Victoria, ¿qué nos traes de recomendaciones? Pues yo les traigo 2 libros que me gustan muchísimo. Uno es Los Evangelios para Sanar, de Alejandro Jodorowsky. Y pues bueno, me encanta porque habla realmente del Evangelio, habla de el Evangelio y de las lecturas principalmente del Nuevo Testamento, pero desde la mirada de la psicología, de las artes. Okay. Y te da ejemplos bastante poderosos de cómo el tomar una actitud siempre desde la humildad, desde el amor, desde la sencillez, desde la verdad, pueden sanar tu vida y pueden hacer cambios impresionantes no solo en ti, sino en tus relaciones y en tu entorno. Entonces, este libro no se ve como desde una mirada de la fe o del dogma, sino desde una mirada de reflexión y de introspección para ir entendiendo la sabiduría que pueden tener todas estas escrituras tan antiguas. Qué bien. Y otro que también me gusta mucho y que pues no tiene nada que ver es la teoría y la promoción del desarrollo regional sustentable. Te fuiste de un extremo a otro. Sí, de polos opuestos. Y pues este libro me gusta muchísimo porque trae bastantes ejemplos y bastantes estudios recientes en México de pues cómo llevar a cabo el desarrollo regional desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Entonces, de verdad está bastante bueno. Este libro es pues lo escriben bastantes personas de la Benemérita Universidad de Puebla y pues se los recomiendo bastante. Tú, Iscuat, ¿qué nos traes? Yo les traigo que ya creo que les estoy recomendando muchas cosas de vampiros, pero este libro que es de Anne Rice, que se llama El Príncipe Lestat, que es pues, uno de los personajes más conocidos de todas las crónicas vampíricas que esta escritora estadounidense ha escrito. Debo reconocer que no lo he terminado, pero ya lo inicié y es el primer libro que toco de esta mujer. ¿Y qué tal? La verdad estaba escéptico porque yo tenía idea de que era algo similar a lo de Crepúsculo, pero no. Me parece interesante porque, uno conoce las películas donde salen Tom Cruise y Brad Pitt y se hace una idea. Entonces dije, bueno, que no se me hicieron malas películas, pero el libro me está pareciendo muy interesante. Es sí un poco oscuro, sí retoma los elementos como de la sensualidad del vampiro y sí es bastante existencialista en algunas cosas, porque hay como una constante pregunta de, bueno, ¿qué es estar vivo, qué es estar muerto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los no vivos
y los seres humanos normales, no comunes y corrientes. Lestat es básicamente de los personajes principales de toda la mitología que esta mujer crea en sus obras literarias. Y bueno, ya les contaré qué tal el final, pero es una muy buena recomendación. Y antes de irnos, se me estaba olvidando algo que creo que es importantísimo decirles. Aquí han estado en el programa en otras ocasiones las amigas de Epic Queen, que es este colectivo de mujeres creadoras de tecnología que promueven iniciativas digitales para el liderazgo de las mujeres precisamente en estas áreas del conocimiento. El próximo sábado 10 de junio a las, a ver a qué hora es, de 12 a 2 de la tarde, se va a llevar a cabo la tercera edición de Epic Queen Meetup Tabasco, totalmente gratis, en el Arte Helado de Villahermosa, que se encuentra en la Plaza City Center, ahí en Tabasco 2000. Lo interesante es que van a conocer ustedes a las chicas que ganaron las 2 medallas de oro en los Robo Games en 2017. Entonces, si tienen hijos pequeños, llévenlos, y si no tienen hijos, pues no importa, vayan porque vale la pena, para que vean que hay otro tipo de esfuerzos y de proyectos interesantes. Las chicas tienen un trabajo muy muy bueno. Por ahí ya nos dijeron que tienen una chavita que pues vale la pena que entrevistemos, porque me dicen que sí le gira durísimo, entonces valdría la pena que nos platique ella qué está programando y qué cosas está haciendo, ¿no? Así es, pues el Lagarto Oculto es un espacio siempre abierto para este tipo de invitados y pues también para tener referentes de personas que tienen visiones diferentes y particulares, ¿no? Entonces, pues bienvenidos. Así es, entonces no se lo pierdan. Recuerden, como siempre, cada sábado a las 12 del día por Sintonía TAP 102.5 de FM y por el canal de YouTube pueden ver los videos. Ahí están todos los programas desde que iniciamos. Muy bien, fue un placer estar con ustedes. Agradecemos al equipo de producción, al equipo técnico, por supuesto, y como siempre a los radioescuchas, que sin ustedes este programa no sería nada. Nos vemos hasta la próxima, porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. El Lagarto Oculto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Oculto.